de tener en la sala a nuestra siguiente expositora. Ya está con nosotros la doctora Rocío Quisiguiña Jarrín, quien nos compartirá el tema de manejo de las emergencias obstétricas en atención primaria. La doctora Rocío es médico general, posee un masterado en gerencia y salud por el desarrollo local y además de es especialista en ginecología y obstetricia, un diplomado en ecografía obstetricia general, un posgrado en medicina materno-fetal en Barcelona. Además es autora de la guía práctica clínica Ruptura prematura de membranas pretérmino por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En este momento a la doctora Rocío ya la hemos nombrado como coanfitrión y dejamos de compartir pantalla para que sea ella quien inicie esta charla. Adelante, doctora, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación, muy gustosa de estar aquí en este taller tan importante de actualización. Voy a hablar de un tema muy importante, como son tratamiento de las hemorragias obstétricas, que día a día estamos nosotros viviendo en nuestro diario vivir, compartiendo con pacientes. Y es muy importante saber actuar cuando se presenten estas emergencias. ¿Se ve la charla ahí? Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, doctora, la podemos visualizar solamente para colocarla en pantalla completa y que de esa manera podamos iniciar su charla. Adelante. Ya, bueno, las hemorragias obstétricas hoy en día incluyen las hemorragias anteparto y posparto. En las que nos vamos a centrar el día de hoy son las hemorragias anteparto, que son una causa muy importante de mortalidad neonatal y materna. Este tipo de hemorragias complican la gestación entre un 3 a un 5% de los embarazos. Y las vamos a dividir en dos grandes grupos, como son las hemorragias de la primera mitad del embarazo, ¿sí? Y las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. En las hemorragias de la primera mitad del embarazo, nosotros sabemos que las más importantes son los abortos, ¿sí? El embarazo ectópico, y en este grupo también entra el embarazo molar. En las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, nosotros tenemos la placenta previa, el desprendimiento de placenta y la ruptura uterina. Vamos a centrarnos aquí en el aborto. El aborto principalmente... Doctora, disculpe solamente una pequeña acotación. Creo que también está conectada desde su celular, ¿verdad? No sé si le podríamos bajar un poco el volumen a su celular, por favor, ya que tenemos un poco de eco en la transmisión. Solo estoy conectada de la computadora. No sé, entonces tal vez si nos podría apoyar bajándole un poquito el retorno que tiene de la computadora. ¿Está mejor ahí? Intentemos, por favor, para escuchar el audio. ¿Está mejor ahí? Sí, podemos continuar. Gracias. Bueno, en cuanto al aborto, como todos sabemos, es la pérdida de la gestación a partir de las 20 semanas, ¿sí? O cuando el feto pesa más de 500 gramos. Este principalmente constituye una de las principales causas de hemorragia en el primer trimestre, seguido del embarazo ectópico. Los abortos que nos van a producir hemorragias obstétricas tenemos principalmente el aborto en curso. La clasificación es grande, como lo podemos ver en este cuadro, ¿sí? En donde el aborto en curso principalmente constituye las hemorragias que se van a acompañar de contracciones uterinas dolorosas. La paciente va a acudir con cambios cervicales. La hemorragia puede ser entre leve a masiva y se puede acompañar de ruptura de membranas. Este se puede dar hasta las 20 semanas de gestación, ¿sí? En donde la paciente puede presentar una pérdida sanguínea tan importante que puede comprometer su vida. Otro tipo de hemorragia en el transcurso del aborto es el aborto incompleto. Aquí la paciente nos va a referir expulsión de tejidos fetales, acompañado de leve sangrado, en ocasiones es leve, en otras ocasiones es moderado, ¿sí? Y
ya va a haber modificaciones cervicales. Y el aborto completo, donde la paciente nos va a referir una expulsión total del tejido fetal que se va a confirmar con eco, y la paciente ya no va a presentar lo que es sangrado transvaginal y no va a presentar dolor, las contracciones habrán cedido. El aborto diferido es otro gran grupo. En el aborto no se acompaña de hemorragia, la paciente va a presentar la retención del producto dentro del útero y en ocasiones un escaso sangrado. Sí, todos estos tipos de aborto pueden ser complicados por un aborto séptico, ¿sí? Que es el aborto infectado que se va a acompañar de fiebre, dolor, pus, y puede ser tan grave que puede comprometer el estado de salud de la paciente, puede ser tan grave que puede llevarle a la muerte, produciendo un shock séptico. Y es muy importante también hablar del aborto recurrente, ya que si una paciente acude a nuestra consulta, ¿sí? Con pérdidas recurrentes de la gestación, a partir de la segunda ya se cataloga como aborto recurrente. Una vez que la paciente acude a nuestra consulta o a nuestra emergencia refiriendo sangrado transvaginal, la principal causa en el primer trimestre con una menorrea de 12 semanas es el aborto. Paciente que no tenga método anticonceptivo, que sea joven con vida sexual activa, hay que pensar que está embarazada hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces, lo que tenemos que pedir inmediatamente cuando vemos un cuadro de hemorragia, lo primero es activar clave roja en el área de emergencia. Todo el personal debe estar capacitado para poder abordar este tipo de emergencia. El médico se va a poner al pie de la paciente para poder tratar la hemorragia obstétrica. El personal de enfermería tiene que realizar la toma de signos vitales, mientras que hay personal de apoyo que toma lo que son los signos vitales. Cuando nosotros nos encontramos ante una hemorragia obstétrica, lo primero que tenemos que realizar es la estabilización de la paciente, es decir, se va a canalizar 2 vías, ¿no? Pasar líquidos para que la paciente no presente hipotensión arterial, o si la presenta, tratar de recuperarla. Sí, entonces una vez que la paciente está estabilizada, lo que vamos a realizar es el diagnóstico, ¿no? Vamos a solicitar los exámenes, vamos a apoyarlos en la prueba de embarazo, que está ya positiva, y en la ecografía transvaginal, que nos va a diagnosticar ya el aborto de la paciente, si es que es un aborto en curso o presentó un aborto incompleto. Una vez que nosotros nos encontramos ante la emergencia obstétrica, ha sido estabilizada la paciente y, por ejemplo, si el sangrado no ha cedido frente a un aborto, existen 2 tipos de tratamiento que podemos realizar, en este caso el AMEO o el legrado instrumental. En lo particular, a mí me gusta bastante el AMEO porque no es traumático, nos evita muchas complicaciones que nos puede complicar la situación del tratamiento de un aborto. Sí, el AMEO podemos realizarlo tanto en quirófano como en un lugar donde podamos dar a la paciente anestesia paracervical si no contamos con el quirófano o la anestesia general, para poder salvaguardar la vida de la paciente. Como podemos observar en el primer gráfico, se introduce la cánula dentro del útero en el momento que la paciente está ya presentando una emergencia obstétrica y se realiza la aspiración al vacío. Unas 3-4 aspiraciones es suficiente como para parar la hemorragia. Si es que nosotros nos encontramos en un lugar donde la emergencia obstétrica se presenta es en un hospital, la paciente debe ser pasada al quirófano, sedada, y lo podemos realizar tanto el AMEO como el legrado instrumental. Tratar una emergencia obstétrica en el momento que nosotros no tengamos acceso a un quirófano y la paciente pues esté con pérdida sanguínea de importancia. Lo que debemos realizar es un bloqueo paracervical a nivel del cuello uterino, ¿sí? Lo que se indica es a nivel de las manecillas del reloj, entre las 5 y 7, realizar lo que es la colocación de la anestesia con una jeringa de 3 y podemos realizar esta situación con anestesia sin epinefrina y realizar la aspiración al vacío.
Como sabemos, la situación del legrado instrumental está indicada ya en situaciones un poco más complejas, como son abortos un poco más grandes, pasado lo que son la altura uterina de 12 centímetros. Lo que se tiene que realizar con mucha cautela para pues que no exista este problema de complicaciones como lo es, por ejemplo, el síndrome de Angelman, que es cuando nosotros realizamos el legrado de la cavidad uterina muchas veces y lesionamos lo que es el endometrio y no podemos, la paciente luego no puede volver a embarazarse. O la perforación uterina, que es una de las complicaciones más frecuentes en este tipo de emergencias, sobre todo si es que la paciente está con aborto séptico. Bueno, y si es que nos presentamos otro tipo de aborto que no compromete la vida de la paciente y es un aborto común, el cual la paciente acude con restos, solamente para recordar que la dosis para preparar el cuello uterino en un aborto retenido o para realizar un aborto terapéutico es 400 microgramos, que se puede utilizar por vía sublingual o por vía oral. 2 horas antes de la cirugía, si es que es sublingual, o 3 horas antes de la cirugía si es que es vía oral. Como hablaba antes, las complicaciones principales de la emergencia obstétrica, que es un aborto, es la perforación uterina, que nos lesionemos lo que es el cervix, es decir, la dilatación cervical con los dilatadores de Hegar, que produce un trauma cervical y por ende puede producirnos una incompetencia cervical a largo tiempo. Un trauma uterino, cuando se perfora el útero, pues no nos damos cuenta, con una legra podemos lesionar alguna asa intestinal, alguna estructura que se encuentre dentro de la cavidad abdominal. El síndrome de Angelman, aquí hablamos, la hemorragia con una morbilidad y mortalidad del 2.1%, ¿no? Y como hablábamos antes, el AMEU disminuye las posibilidades de todas estas complicaciones. Si lo tenemos a la mano, es muy importante utilizarlo, ¿sí? Para prevenir esto. Bueno, el alta de la paciente, ya que hayamos superado nosotros la emergencia obstétrica, lo que se recomienda es la citromicina de 1 gramo bioral para la pareja, ¿sí? Y acompañado de metronidazol, igualmente bioral, dosis única. Y como tratamiento alternativo, si es que no contamos con la citromicina, la doxiciclina, ¿sí? 2 veces al día, acompañado de metronidazol, dosis única. Esto principalmente pensando en enfermedades de transmisión sexual, como lo es la clamidia o la gonorrea, para prevenir estas situaciones, estas bacterias que se introduzcan a nivel de la cavidad uterina, se le da la dosis a la paciente, la citromicina y la doxiciclina. Y pues si tenemos la oportunidad de realizar una prueba de transmisión sexual de la clamidia y sale negativo, lo que nos indican las guías del Ministerio de Salud Pública es realizar la dosis solamente de metronidazol. Eso en cuanto a una emergencia muy importante que es el aborto y que todos los médicos estamos siempre, nosotros estamos siempre prestos a ayudar en este tipo de emergencias. Otro tipo de emergencia y que es muy grave es el embarazo ectópico, ¿no? El embarazo ectópico se presenta también en el primer trimestre de la gestación. Y para recordar un poco, la principal zona donde se presenta el embarazo ectópico es la región ístmica, como lo podemos ver en la segunda flecha, ¿sí? De la trompa de falopia. Aquí va a ocurrir el 95-97% de los embarazos ectópicos en la porción anular, seguida del istmo, seguido de la fimbre y del intersticio, y hay otro tipo de embarazos menos comunes, pero que también son graves, sí, como lo es a partir del embarazo cervical, que es también considerado un embarazo ectópico, ¿no? El embarazo a nivel del ligamento ancho, ¿sí? A nivel de la cavidad abdominal, que son muy raros, pero sí están descritos en la literatura, ¿ya? Y a nivel del ovario. Todos estos ponen en peligro lo que es la vida del paciente, ya que en el momento que crece el embarazo, pues por ende se tiende a romper por falta de espacio a nivel de la cavidad de la fibria o de la estructura donde se encuentra implantado el embarazo, ¿no? Factores de riesgo muy importantes en este tipo de embarazo, tenemos que ya la paciente haya presentado embarazo ectópico antes y que haya sido reconstruida la trompa, ¿no? Entonces se salvó la trompa, se obstruyó la luz y por ende se da nuevamente otro embarazo ectópico. Que la paciente tenga antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, ya que este tipo de bacterias va a obstruir lo que es la luz
de la trompa de falopio y por ende se produce lo que es el embarazo ectópico. Pacientes con tabaquismo, con técnicas de reproducción asistida, endometriosis, todos los antecedentes que puedan provocar disminución de la luz de las trompas de falopio, ¿sí? Antecedentes de cirugía, entre otros. Bueno, esto es muy importante saber diagnosticar, como dije, la paciente que no tiene regla, embarazada hasta que no se compruebe lo contrario. Lo primero que tenemos que realizar clínicamente, la paciente presenta menorrea, ¿sí? Dolor abdominal intenso, acude por dolor abdominal intenso y hemorragia transvaginal. Esta es la triada clásica del embarazo ectópico. Sí, el sangrado transvaginal se da por la hormona que está activa de la beta-HCG, que produce una desigualización a nivel de la cavidad endometrial y por ende se va a dar como un pequeño desprendimiento y presenta un sangrado. Eso no es lo que nos llama la atención de este tipo de hemorragia. Lo que nos llama la atención es el dolor intenso de la cavidad abdominal cuando el embarazo ya está tan avanzado. Por la ruptura del embarazo se produce hemoperitoneo, es decir, mucha sangre a nivel de la barriguita y lo que va a provocar es irritabilidad y mucho dolor, ¿no? Entonces, en ocasiones se suele palpar una masa que es muy difícil, pero está descrita. ¿Ya? Y el diagnóstico lo hacemos por la clínica que ya hablamos. Si el embarazo ectópico no está avanzado, ¿sí? Y nos da tiempo de pedir una prueba de gonadotropina colónica humana, la beta-HCG cuantitativa se puede cuantificar. Si nosotros ya vemos una beta-HCG cuantitativa mayor a 1500, entre 1000 a 1500, ya, y realizamos una ecografía transvaginal y no encontramos embarazo dentro del útero, solo una desigualización o engrosamiento del endometrio, hay que buscar dónde se encuentra la implantación del embarazo. La mayor parte, cuando ya la paciente presenta dolor, está roto el embarazo y se ve abundante líquido en fondo de saco de Douglas. Viendo esto y si avanzo a ver el embarazo, la ruptura de la estructura del ovario, de la trompa, inmediatamente se prepara la paciente para una laparotomía de emergencia o una laparoscopía, pero siempre hay que estabilizar a la paciente activando la clave roja que ya hablamos antes, ¿no? Todo el personal tiene que estar capacitado para esta emergencia obstétrica. Expectante, como ya hablamos, y quirúrgico, dependiendo del momento en que se realice el diagnóstico, ¿ya? Si es menos de 1000, e incluso la paciente no presenta dolor, el tratamiento es expectante, lo podemos tratar con metotrexata, que ya vamos a recordar un poco las dosis, y si es que hay líquido en fondo de saco de Douglas y es menos de 100, y una pequeña masa, igualmente se puede realizar un tratamiento expectante, ¿no? Aquí está el metotrexato, varias formas de utilizarlo, puede ser intramuscular, 50 miligramos por kilo de peso, y se tiene que ir midiendo los niveles de beta-HCG entre el día 4 y 7 de haber colocado ya la medicación, ¿no? Y su valor debe ir descendiendo por lo menos en un 15%. ¿Ya? Otro tipo de niveles que no entra en esta charla, pero que sí es importante saber que podemos utilizar el metotrexato en el caso de un embarazo ectópico temprano que se pueda ayudar con este medicamento, ¿ya? Y este entra en nuestra charla, que es el tratamiento quirúrgico, que es por la parotomía o por la paroscopía, ¿no? A veces hay casos tan graves con pacientes hemodinámicamente inestables, como hablé ya, con presencia de hemoperitoneo, con una beta-HCG positiva, inmediatamente hay que operar. Lo que me olvidaba de decirles en el código rojo, siempre es importante la canalización de 2 vías, colocación de sonda vesical, ¿sí? Se indica también sacar exámenes a la paciente, todos los exámenes, biometría hemática, tiempos de coagulación, el tipo de grupo sanguíneo, para en este tipo de emergencia alistar 2 paquetes globulares, y si es que la pérdida es importante, despachar los paquetes para que la paciente pueda ser transferida en el transquirúrgico. Siempre hay que preguntar a los familiares para no meternos también en una situación legal, lamentablemente en este tipo de emergencias, es la religión de la paciente. Hay situaciones que no podemos nosotros pasar sangre, que son en los pacientes testigos de Jehová. Nos podemos meter en un problema tan grave, ¿sí? Hay otras situaciones que podemos compensar. Y sobre todo si estamos en unidad 3 de hospitalización, unidad 2, podemos pedir apoyo a cuidados intensivos para que pueda manejar este tipo de pacientes.
Bueno, eso en cuanto a la segunda hemorragia importante. Vamos a hablar de la tercera rápidamente, sí, que es la enfermedad trofoblástica gestacional, que puede ser muy catastrófica cuando ha avanzado mucho y cuando el embarazo, cuando la altura de fondo uterino es muy grande, ¿no? Recordando un poco, este tipo de enfermedad trofoblástica gestacional se debe a una alteración a nivel de la placenta, principalmente de tipo cromosómico, ¿sí? Puede ser tan grave que nos puede llegar a producir cáncer a largo tiempo en las pacientes que no han sido diagnosticadas ni tratadas de manera adecuada. Tenemos algunas clasificaciones, como lo es la molidatiforme completa o parcial, que es la más frecuente en nuestro medio, ¿no? La completa cuando se presenta el panal de abejas en la ecografía, y la parcial cuando se presenta el panal de abejas acompañado de un feto. En este tipo, la molidatiforme parcial puede presentar feto, pero con malformaciones. Sí, hay casos muy raros que se presenta el feto que puede estar dentro de la normalidad, pero la mayoría vienen con malformaciones, labio leporino, alteraciones estructurales. Ya la mona invasora, en este tipo entra también el coriocarcinoma y el tumor del sitio placentario, ¿no? Que son situaciones extremadamente raras, pero se pueden presentar. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Es por el examen de histopatología, después de resolver el cuadro clínico. En la mola, en las enfermedades trofoblásticas gestacionales, igualmente la paciente acude en situaciones de emergencia, en este caso, con sangrado extremo, ¿ya? Lo que le va a diferenciar del resto de abortos, porque podemos confundirlo con un aborto, es que la paciente presenta un sangrado tan extremo como racimo de uvas. Por el panal de abejas, por la placenta que se encuentra implantada de esa forma. Entonces, inmediatamente nosotros vemos el sangrado, valoramos, lo que tenemos que realizar es un rastreo ecográfico para descartar la patología. A veces la paciente llega con sangrado que recién comienza y que se va a constituir en una emergencia, refiriendo que tenía muchos vómitos, refiriendo que tenía dolor de cabeza, porque es una de las patologías que se presenta con preeclampsia temprana, antes de las 20 semanas. Esta es una de las causas, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la sintomatología, ¿no? Es como dije, de una amenaza de aborto, ¿sí? La paciente va a presentar dolor hipogastrio, se acompaña de vómitos y náuseas, preeclampsia temprana y si es que la paciente no está en una emergencia, podemos incluso diagnosticarle un hipertiroidismo, ya que se acompaña de alteraciones hormonales. ¿Ya? El sangrado transvaginal, dolor en hipogastrio, aquí está la importancia que la paciente solo tiene una menorrea de 8 semanas y el útero es como de 20 semanas porque se da un crecimiento excesivo del tejido trofoblástico. Si se presenta una mola parcial, va a haber partes fetales con malformaciones o vito fetal. Sí, el diagnóstico es con la prueba de embarazo y en la ecografía la imagen en panal de abejas, ausencia de producto o presencia de producto malformado. Bueno, el tratamiento, tratar de emergencia, siempre es clave roja, todo lo que hemos hablado, y aquí la indicación es la aspiración. Porque pueden haber molas tan grandes que nosotros no podemos ingresar con la negra, ¿sí? Y lo que podemos realizar es conectar la cánula de la MEU a un aspirador eléctrico y tratar de realizar la aspiración lo que más podamos. En ocasiones, para parar la emergencia en ese momento, pero lamentablemente este tipo de patología se puede meditar 2 o 3 intervenciones más porque se puede quedar tejido dentro de la cavidad uterina. Sí, no se recomienda extirpar quistes decaluténicos, se acompaña en esta patología a nivel del útero, de la ecografía vemos quistes enormes a nivel de los ovarios y queremos entrar a operar en ese momento y no es indicado. Una vez que nosotros podamos ya haber resuelto la emergencia obstétrica, tenemos que solicitar los estudios acompañantes, porque como dije, algunas de estas enfermedades trofoblásticas pueden llevar al cáncer, haber invasión a los pulmones, por eso se recomienda que se realice placa de tórax posterior ya a la emergencia, ¿sí? Y las pruebas tiroides. Una vez que la paciente ha pasado ya la emergencia obstétrica, lo que se recomienda es no abandonar a la paciente. Se tiene que valorar a la paciente por el curso de un año
entero, ¿sí? Como lo vemos en esta indicación. Indicarle a la paciente un método anticonceptivo porque no puede embarazarse en el transcurso de un año. Al inicio hacemos la beta-HCG semanal hasta obtener 3 resultados negativos, ¿sí? Luego le hacemos mensual, cada mes por 6 meses, que esté negativo la beta-HCG, y luego cada 2 meses, así hasta cumplir el año, ¿no? No hay que descuidar a la paciente. Y se tiene que realizar también la radiografía a los 14 días, a las 6 y 12 meses después de haberse presentado esta patología. Pues si la paciente presenta en niveles elevados de beta-HCG, tenemos que ver dónde se encuentra la situación o la metástasis para poder actuar ya de una forma distinta a la emergencia que se presenta. Eso en cuanto a las hemorragias de la primera mitad del embarazo. No sé si hay alguna pregunta, tal vez está claro. Bueno, vamos a continuar con las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Y son 3 importantísimas que igual tenemos nosotros como médico que saber actuar, saber diagnosticar qué hacer y qué no hacer en estas emergencias, ¿no? Tenemos aquí este tipo de emergencias pueden poner en riesgo la vida de la placenta y de la paciente, y tenemos la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta y la ruptura uterina. Ya, la placenta previa, que es una enfermedad, perdón, que es una complicación obstétrica que se presenta desde edades tempranas del embarazo. Nosotros ya vamos viendo por ecografía que la placenta no se va implantando de la mejor manera, ¿sí? Se va implantando de una manera baja, cubriéndonos en su totalidad el cuello uterino. Hay algunos tipos que ya vamos a ir viendo y que pueden provocarnos hemorragia. Sí, la incidencia ha aumentado en los últimos estudios, se presentan en cada una de 200 gestaciones, sí, y el 20% va a presentar hemorragias en el tercer trimestre. Tiene una elevada morbimortalidad materna. Esta, después de la hemorragia postparto por atonía uterina, constituye la segunda causa de histerectomía obstétrica, la placenta previa. Entonces, como podemos ver en este gráfico, la placenta, el primer gráfico nos indica una placenta de inserción baja. Sí, aquí podemos nosotros ver la placenta que se encuentra a 2 centímetros del cuello uterino, a 2 centímetros. Ya esta es una inserción baja y este tipo de placenta sí puede sangrar, pero la paciente sí puede ir a un parto normal, ¿sí? La placenta marginal, que el borde se encuentra cubriendo solamente el borde del cuello uterino, ¿no? Tenemos la placenta previa parcial, donde, como su nombre lo dice, cubre parcialmente el cuello uterino, no llega a cubrir en su totalidad. Y la placenta previa total, esta ya cubre totalmente el cuello uterino. Por la migración placentaria, el diagnóstico de este tipo de placenta se realiza en la semana 28, donde ha terminado ya la migración placentaria. Si nosotros vemos que la placenta es previa, no podemos quedarnos con el rastreo abdominal, tenemos que confirmarlo. Siempre la placenta previa se diagnostica por un rastreo transvaginal, donde vamos a ver exactamente cuánto cubre el cuello de la paciente. Tenemos ya el antecedente de una placenta previa, ojo la paciente, tenemos que estarle vigilando, comentando que no puede hacer algunas situaciones que puede poner en riesgo de sangrado, por ejemplo, 0 relaciones sexuales en este tipo de pacientes. No puede estar con caminatas amplias, tiene que mantener reposo en el transcurso de su embarazo. Pero si nos llega una paciente a ciegas que nunca hemos visto, con sangrado, sin dolor, rojo, rutilante y principalmente que se presente en la noche, si llega con sangrado rojo, lo primero que podemos hacer es un tacto vaginal negativo. Lo que tenemos que hacer es a la paciente escuchar el feto, ¿sí? Tenemos que hacer una especuloscopía para ver si es que el cuello está abierto, que nos cubre el cuello, si es que avanzamos a ver la placenta. Sí, pero lo que aquí se restringe son los tactos vaginales. Una vez que la paciente se encuentra con hemorragia, lo que se tiene que hacer es igual activar clave roja, como ya hablábamos antes, y mientras más temprano se presenta lo que es este tipo de hemorragia, más catastrófico es, porque si se presenta entre las 28 o 30 semanas de gestación, ya sabemos lo que pasa con el feto.
son fetos que se pone en riesgo su vida por la poca posibilidad de vivir. Entonces, como hablaba, la sintomatología principal es la hemorragia líquida rojo rutilante, indolora durante el sueño, se tiene que restringir tactos, se recomienda realizar el examen especular y el diagnóstico definitivo es la especuloscopía. Debemos manejar el shock apoyados de unidad de cuidados intensivos. El desprendimiento prematuro de placenta es otro tipo de patología muy importante. Este es lo contrario a la placenta previa, ya que este se acompaña de un dolor intenso. Este es muy agresivo que puede poner en riesgo la vida de la madre, terminar en histerectomía obstétrica con útero de Cuvelier, ¿sí? Mortalidad materna alta por atonía uterina. ¿Qué nos puede presentar un desprendimiento de placenta? Son trastornos hipertensivos, ¿sí? Que la paciente haya presentado un trauma, una caída, un golpe a nivel del abdomen y se desprendió la placenta, ¿sí? Traumatismos internos, a veces la paciente va donde la partera para realizar que le mantén para voltear al bebé y que pueda dar a luz normal, pues no puede ser tan agresivo que puede provocarnos desprendimiento de placentas, ¿no? Que la paciente sea multigesta, gramultípara, ¿sí? Debilidad uterina, ¿sí? Miomatosis uterina. Y en un embarazo gemelar sí se puede presentar el desprendimiento de placenta por la descompresión brusca, por hidrámeos y todo lo que nos esté aumentando la presión intraabdominal. Se dividen en tres grandes grupos de desprendimiento. El menos grave es el leve, ¿sí? El leve, el desprendimiento es menos del 30%. Aquí no va a comprometerse la vida de la madre ni del feto. Por curiosidad se hace una ecografía y se ve un pequeño hematoma a nivel de la placenta. Sí, a veces la mamá refiere un poco de dolor, un poco de irritabilidad a nivel del útero. El feto está bien, no hay alteraciones, hay que tener ojo con este tipo de pacientes, solicitar exámenes y si está término, pues se tiene que terminar el embarazo. Si es que no compromete al feto o a la madre, lo que se indica, sí se puede intentar aquí un parto normal. Un tipo más grave ya es un desprendimiento de la placenta del 50%. Aquí hay una pérdida sanguínea de 500 cc. Hay compromiso ya del bienestar fetal, ¿sí? Puede haber compromiso del bienestar fetal. Con taquicardia fetal, ¿sí? La paciente ya presenta sangrado oscuro, doloroso, muy irritable, hipertónico el útero, ¿sí? Y empieza la paciente aquí a consumir fibrino, que no puede darnos ya, iniciar a coagulopatía de consumo. Igual, lo que se indica es terminación de la gestación. Dependiendo de cómo esté, si hay compromiso fetal, la indicación es esa. Y el grado 3 es un compromiso severo, con ya pérdida de la placenta de un 50%, ya no hay transfusión hacia el feto de la sangre y por ende va a haber feto muy comprometido o con óbito fetal. La madre también se encuentra aquí comprometida por el grado de hemorragia, hay una hemorragia masiva, un desprendimiento grande, el cual se tiene que actuar de manera inmediata, realizar una cesárea de emergencia con histerectomía obstétrica si se acompaña de atonía, si el útero de Cuvelier. El Cuvelier nos puede llevar ya a la coagulopatía de consumo, ¿sí? La mayor parte de estas mamitas van a cuidados intensivos y pues en mi práctica diaria he visto mucha muerte materna por este tipo de paciente. El tratamiento, el parto vaginal, dependiendo, como dije, de la estabilidad de la madre o del feto. ¿Ya? Y la última emergencia obstétrica es la ruptura uterina. Es muy raro, pero se produce principalmente, se den pacientes que tienen situaciones heridas a nivel del útero, cesáreas anteriores, que sean operadas de miomas. La ruptura uterina también se puede presentar por traumatismos y podemos nosotros como médicos, si es que nosotros no manejamos de manera adecuada lo que son la oxitocina, el misoprostol en la labor de parto, podemos provocar una ruptura uterina por exceso de estos medicamentos, ¿sí? Puede ser espontánea o traumática, ¿sí? Puede ser completa o incompleta, ¿sí? La completa es la pérdida de todo el espesor de la pared uterina
Y la parcial, pues solamente se puede abrir una herida secundaria a una cesárea, secundaria a un mioma y se rompe el útero parcialmente. ¿Sí? Aquí tenemos unos gráficos, ¿no? Donde nos enseña la ruptura completa e incompleta. Y pues aquí también la sobredistensión uterina puede provocarnos ruptura, hiperdinamia uterina, uso indiscriminado de oxitóxicos, cirugías previas y traumatismos externos que nos provocan ruptura del útero. Puede ser tan intensa. Cuando la paciente está presentando ruptura uterina, se presenta un dolor tan intenso que la paciente presenta taquicardia, diafuresis, dolor intenso a nivel del útero, nos da hiperdinamia uterina, ¿sí? El útero nunca se quita su contracción, se puede ver en el monitoreo fetal podemos observar aumento de las contracciones. Y aquí el signo para ruptura uterina, principalmente la paciente presenta el reloj de arena, ¿sí? El útero se pone como un reloj de arena, que es el signo de Van, ya vamos a ver más adelante. Y una vez que el útero se rompió, cesó los dolores. La paciente dice, no me duele, por la ruptura empieza una hemorragia masiva y la paciente se desploma. ¿Sí? Este es el signo de Van, como podemos ver en el primer gráfico. Sí, se forma un anillo y inmediatamente se produce la apertura de este. O el signo de Home, que es cuando los ligamentos redondos están tan contraídos por las contracciones que uno puede palpar como dos cordones al lado del útero. Ya hablamos del dolor, ¿sí? Una vez que la paciente presentó el dolor y dice, me pasó, me calmó, e inmediatamente pierde el conocimiento, asustémonos, el útero se rompió, inmediatamente se convierte en una emergencia obstétrica que hay que actuar, ¿no? Si es que es masiva, la paciente termina en histerectomía, pasándose paquetes globulares, siempre hay que pedir apoyo en este tipo de emergencias, ¿no? Y pues aquí hay un cuadrito donde nosotros vemos, ¿sí? Las distintas patologías, hemorragias obstétricas, la segunda mitad del embarazo, el desprendimiento normoplacentario, la placenta previa y la ruptura uterina, la hemorragia y el desprendimiento puede ser oculta o externa, en la placenta previa siempre es externa y en la ruptura uterina igual oculta o externa. Y hablamos que el desprendimiento de placenta puede ser brusco, si la placenta previa es insidioso, la mamita nunca va a presentar dolor y la ruptura uterina empieza bruscamente. En el desprendimiento de la placenta, en este puede ser el color rojo oscuro. En la placenta previa, rojo rutilante, ruptura uterina roja. Hipertensión, la principal causa de desprendimiento que está señalada es frecuentemente, por ejemplo, trastornos hipertensivos del embarazo. Sí, en placenta previa no hay hipertensión y en ruptura uterina. Shock hipovolémico muy frecuente en el desprendimiento, como dije, puede ser masivo, sí, si es que llegamos a grado 3. En la placenta previa el shock es ocasional, sí, si es que no hay un grado de manipulación a nivel de la placenta. Y la ruptura uterina es frecuente el shock hipovolémico. Dolor sí en el desprendimiento, en la placenta previa no hay dolor y en la ruptura uterina sí. Sí, el útero el desprendimiento normoplacentario sí es hipertónico, en la placenta previa ocasional y en la ruptura uterina es muy frecuente. Dolor en el desprendimiento sí hay, en la placenta previa hablamos que no, que es indoloro, que se presenta principalmente con sangrado nocturno. Y en la ruptura uterina sí. El útero es hipertónico en el desprendimiento, relajado en la placenta previa y en la ruptura uterina rara vez se puede palpar. Compromiso fetal en el desprendimiento, si es que es masivo, grado 3, puede haber incluso muerte, como ya hablamos. Placenta previa infrecuente, sí, porque este tipo de placenta sí se puede controlar, como hacemos seguimiento temprano a la paciente, podemos nosotros controlar, ¿no? Y la ruptura uterina, el compromiso fetal también es frecuente. Tan masivo que el feto puede salir con sus estructuras hacia la cavidad uterina. Lo primero que tenemos que hacer en una emergencia obstétrica es guardar la calma, conectarnos. Nosotros como médicos no podemos estar nerviosos, tenemos que mostrar seguridad al personal de salud,
guiar a las personas que nos van a apoyar pues en esta emergencia obstétrica y siempre tratar de pensar y salvaguardar la vida de la madre y el feto. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. ¿Quedó claro? Muchas gracias, doctora, por ese apoyo que nos ha brindado durante inicio de capacitación. También, por favor, quisiéramos pedirle, mientras nos pedimos a nuestros participantes que puedan ir dejando sus preguntas en el chat de Zoom, si tal vez nos podría acompañar con alguna anécdota personal que le haya marcado dentro de su carrera profesional, esa que tal vez le pueda estar compartiendo para que los participantes puedan aprender de su experiencia. Por supuesto, cuando uno recién está empezando pues su carrera, de las situaciones del día a día uno aprende, ¿no? Cuando recién comenzaba mi vida en ginecología y obstetricia, pues trabajaba como médico residente en el Hospital Docente de Riobamba. Me topé con un caso muy importante de una paciente gramortípara, sí, con 9 hijos, ningún control, acudió al hospital a labor de parto, con mucho dolor abdominal. Esa vez me encontraba sola en el hospital como médico residente. Hubo un problema con el médico tratante, pues no pudo acudir al turno y la paciente acudió con muchísimo dolor abdominal. Eh, lo primero que se pone a pensar uno es en un desprendimiento de placenta en la labor de parto. La paciente evidentemente presentó un desprendimiento masivo, sí, completo muerto. Me brindaron apoyo posterior después de 1 hora, después de realizar lo que es la emergencia obstétrica, sí, de canalizar vías, como ya dije, el apoyo grande, alistar vías, todo eso se pasó a realizar una cirugía, sí, para pues realizar una histerectomía obstétrica. Pues marcó mi vida, sí. ¿Por qué? Porque no pude saber en ese momento quién me podía ayudar. La paciente, junto con el médico tratante, sacamos el útero posterior a 30 minutos de la situación que se dio el parto, pero lamentablemente se dio un útero de Cuvalier, como había dicho, es una de las situaciones más graves que pone en riesgo la vida de la paciente y pues falleció ella, falleció el bebé. Y pues creo que a uno le hace estas situaciones un poco más fuertes. Ahora que estoy ya de especialista, siempre intento estar alerta con todas estas situaciones. A veces pienso que exagero, pero con todas las situaciones que uno ha vivido el día a día, pienso que lo mejor es siempre pensarás mal y acertarás. Si así tú exageres, tienes que pensar en la situación que está pasando y pues salvaguardar el binomio madre-hijo. Muchas gracias, doctora, por esa experiencia que nos ha compartido esta tarde-noche de capacitación. Y cómo no, preguntarle también desde la atención primaria, cómo si le hubiera tal vez atendido a la paciente para poder tratar de salvar su vida. Bueno, en un desprendimiento de placenta, permítame un minutito, por favor. Ya, perdón. En atención primaria de salud son situaciones que nos ponen a pensar a nosotros mucho. ¿Cómo voy a salvarle la vida a una paciente? Esta es una paciente que necesita unidad 3, unidad 2, donde exista quirófano, donde existe unidad de cuidados intensivos. Pues lo que nosotros podemos realizar en el área primaria es el activar clave roja y tratar de llevar a la paciente al hospital lo más pronto posible para ser atendida, porque estas situaciones son quirúrgicas. No se puede atender en cualquier lugar, tiene que ser en un lugar óptimo para que la paciente pueda pues salvar su vida.